estamos hablando de sanidades, milagros, cómo sanar enfermos. Todos sabemos que desde que recibimos a Jesús en nuestro corazón, algo pasó. Definitivamente, el ser espiritual que estaba muerto ahora está vivo. El Espíritu Santo ha venido a morar dentro de nosotros, ¿no? Para poder ayudarnos en este tránsito terrenal. Pero además hay un reino instalado dentro, porque hay un Rey de Reyes. Y este Rey de Reyes es el que quiere manifestar cada vez esa palabra viva, poderosa, a través de nuestros labios. Y cuando uno toma tiempo en la palabra, se expone a la palabra del Señor, lo que va a cambiar es esto primero, ¿no? La mentecita, la forma de pensar. Renovamos nuestro entendimiento. ¿Cómo? Meditando, tomando tiempo. Hay principios en la palabra de Dios, en el antiguo pacto. El Señor le decía a Josué, ¿no? Dice, porque de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Meditarás es una palabra que tiene que ver con una idea de estar murmurando bajito para ti mismo. Tiene la idea, así como el animal que conocemos, la vaca, está, ¿no?, pasando, está comiendo el pasto, ¿no?, y pasa por sus varios estómagos y lo regresa y vuelve y saca los nutrientes y vuelve, ¿no?, otra vez al segundo estómago y vuelve y le saca, ¿no? Y en el momento que uno está meditando, está imaginando. Ese tema mi hermana se adelantó y me dijo, voy a tocarlo yo mañana, pero igual lo vamos a tocar, ¿no? Es imaginarte lo que Dios dice en la palabra. Si esto fue dicho un principio en el antiguo pacto, ¿cuánto más nosotros en el nuevo pacto? Dios nos ha dado esta capacidad de tomarnos tiempo y meditar. Porque cuando lo hacemos, limpiamos. La palabra de Dios tiene un poder limpiador por la pureza de sí misma, que empieza a quitar y a arrancar aquello que es pasto malo, hierba mala, y a instalar aquello que en nuestros ojos, nuestro entendimiento necesita ser iluminado. Porque la realidad espiritual es que ya estamos vivos. Está instalado allí la perfección del Señor. Pero como hemos dicho, ¿no?, el alma nuestra no ha nacido de nuevo. El alma, hasta que nosotros vayamos y partamos a la presencia del Señor y sigamos en esta eternidad, siempre vamos a renovar nuestra forma de pensar. Y cuando renovamos la forma de pensar, lo que primero va a cambiar son las emociones. Porque la forma de reaccionar es resultado de lo que estamos pasando tiempo meditando. Y por ende, cuando las emociones cambian, nuestro hablar también va a cambiar. Si nuestro hablar cambia, nuestro actuar también va a cambiar. ¿Amén? La forma que actuamos es el resultado de lo que estamos exponiendo nuestra mente constantemente a la palabra del Señor. Si el Señor dice, por cuya herida fuiste sanado, tú imagínate, en la cruz del Calvario Jesucristo te está diciendo, tú no tienes que estar llevando esos dolores, tú no tienes que estar cargando esa aflicción, porque yo la cargué por ti. Y ya te pertenece, es tu herencia del pacto. Yo voy a tratar el pacto el día de mañana o lo que sigue, ¿no? Porque hay una herencia que tenemos, una realidad en la cual echamos mano. Y hay cosas que estorban nuestro caminar o nuestra forma de recibir
¿no? Cuando no tomamos tiempo en pasar justamente en meditar la palabra del Señor. Yo voy a tratar factores que pueden, digamos, impedir que uno reciba su sanidad o pueda, cuando estás ministrándole a alguien, esa persona de repente tú digas, le he puesto mano, le he echado mano, pero hasta allá ya se va a quedar calvita la persona y nada, no recibe, ¿no? No se manifiesta. Y un poco lo que vamos a tratar es qué es lo que está pasando. Hay un centurión, el oficial romano, que se acercó a Jesús y el Señor Jesucristo elogió la fe de él. Y eso está en Mateo 8, del 5 al 13. Mateo 8, del 5 al 13, toma nota. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó, Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. ¿Está bien? Amén. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oírlo Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y dijo, les digo a la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Mira, si este hombre, Jesús todavía no ha ido a la cruz, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, cuando anduvo en la tierra, Él anunciaba el reino. Siempre estaba anunciando cómo opera el reino. Todavía el reino no había sido instalado porque no hubo un sacrificio. Sin embargo, este hombre reconocía una autoridad que le respalda a Jesús y esa autoridad estaba expresada en las palabras, porque él seguramente habría escuchado que los cojos andan, que los enfermos son sanados. Era un oficial centurión romano que no pasara tiempo constantemente en la multitud. Pero escuchaba los resultados y de las palabras que hablaba Jesús. Nosotros como hijos del Señor tenemos que estar conscientes de qué autoridad nos está gobernando y qué palabras a la cual nos sometemos. Si nos sometemos a la autoridad que nos gobierna, escucharemos y prestaremos con mucha atención su palabra antes que cualquier palabra de hombre. Lo vuelvo a repetir. Si estás consciente de la autoridad que te gobierna, que es Dios en ti, la plenitud de la deidad dentro de ti, Jesucristo, cuando dices la plenitud de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo está morando dentro de ti, si eres consciente de esa realidad, quien te gobierna, entonces tú vas a someterte a la palabra de Él, antes de que cualquier palabra. Cuando el Señor Jesucristo elogió la fe de este hombre, era porque Jesucristo estaba yendo a los judíos y los judíos nunca reconocieron autoridad en su palabra, pero sí un gentil, un romano. Y era porque depositó, le otorgó a Jesús la honra de una autoridad a la cual él puede escuchar y someterse a esa palabra que no había encontrado en Israel Jesús. Y ese principio
nos puede ayudar hoy como hijos e hijas del Señor. ¿Qué estamos escuchando? ¿En qué estamos pasando tiempo? Y eso se va a manifestar en nuestro hablar. Y ahí se va, a veces yo digo, cuando le digo a mis alumnos, yo soy docente, no de carreras, por la gracia del Señor nomás, cuando les decía, escúchate a ti mismo qué estás hablando. ¿Qué? Mira, ¿qué me está diciendo? Escúchate qué estás hablando. Y ellos decían, voy a escucharme qué estoy hablando. Es que la manera en que uno reacciona o responde siempre va a uno a darse cuenta, oh, hay temor, hay ansiedad, hay angustia, y son basadas en palabras. Y lo que Dios nos quiere decir en esta noche, que ante cualquier reporte que podamos escuchar, ¿no?, debido a que hemos expuesto nuestras vidas constantemente, todo el tiempo renovando, es lo que vamos a hablar, que va a salir. Y es muy importante, uno de los factores que puede, digamos, obstaculizar es que ¿a quién le estamos dando peso? ¿A quién le estamos dando peso? ¿A qué palabras le estamos dando peso? Y nosotros somos llamados a darle el peso de aquel que nos gobierna y es nuestra autoridad, aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, aquel que nos trasladó de la esclavitud para llamarnos reyes, sacerdotes, nación santa, aquel que nos trasladó a su reino, al reino del amado Jesucristo. Amén. Un segundo factor que nos puede estorbar, yo voy a hablarlo así, ¿no?, para que nosotros recibamos sanidad, es al sentirnos ese concepto de indignos o de culpabilidad. Yo voy a tratar el tema de la mujer de flujo de sangre. La mujer del flujo de sangre era una mujer que sufría, como dice, estaba anémica la mujer, constantemente perdía sangre. 12 años estaba ella visitando a médicos y al contrario, le iba peor. Pero era una mujer para la sociedad declarada inmunda, como el leproso. Es más, ella tenía que vivir o anunciar, soy inmunda. Por eso es que en la mente de ella se sentía tan indigna que lo único que atinaba a decir, si yo tan solo tocara en los flequillos del borde del manto de aquel hombre, porque no quiero que sea inmundo por causa mía. Esa era la mentalidad de ella. Pero a pesar de eso, se abrió paso entre la multitud. Y empezó ella, yo me imagino el desgaste de energía que tuvo porque era una mujer que perdía sangre. Y sin embargo, lo único que ella podía tirar es, no puedo tocar, soy inmunda, pero por lo menos el flequillo de ese borde. Si tan solo, pero ella hablaba dando por hecho que su sanidad lo recibía. ¿Cuánta gente a veces vemos que están así con una conciencia de me siento indigno o indigna de recibir la sanidad? Hay algo que no merezco, porque seguramente desde pequeños los han formado, que no eres merecedor, que tú tienes que hacer algo más, ¿verdad? Que no eres digno, digna. Y esa conciencia o esa mentalidad tiene que ser limpiada con la palabra del Señor. Porque si no, definitivamente es un estorbo para que pueda recibir. Yo recuerdo, y se lo conté a sus pastores, cuando estaba en la universidad,
viene una amistad, que ahora ambos están en la presencia del Señor, ¿no? Y esta amistad era amiga de mi madre, casada ella, una peruana, con un suizo. Y esta mujer le dice: necesito que Flor vaya a ver a mi esposo, que está pidiendo oración. Con Werner, se llamaba este hombre, teníamos esa relación de comunicación, conversábamos acerca de la palabra, yo me nutría en el tema de la fe y hablaba y así. Pero quiero que venga ella. Y yo no estaba preparada. Estaba más, mi mentecita estaba: hoy tengo que estudiar para mis parciales, mis exámenes, ¿no? Pero gracias a Dios por los libros que tenemos, ¿no? Yo me fui y dije: voy a llevar acá el librito de Kenneth Hagin, La medicina de Dios. Suficiente, dije yo. Lo que voy a hacer es ponerme a leer todo el librito y de paso me alimento de la fe y oro. Ya está. No había tomado tiempo, es más, ni había orado, mis hermanos. ¿No? Y a veces algo que a mí me desanimaba ahí es que esta mujer convivía, o sea, tenía, disculpe la palabra, una mano. Este hombre era cristiano, ella no. Y encima fumaba, pero así, parecía una chimenea andando, ¿no? Y yo decía: ay, esta mujer, decía Noemí, viene todavía a pedirle, pero no se da cuenta que su esposo ora. Yo lo veía desde los 11 años que él oraba postrado en su cama y ella salía con la persona. Y entonces cuando voy, el diagnóstico era una ciática que no se podía levantar. Entonces me animé a leer la palabra, dije: señor Verde, vamos a tomar tiempo aquí, voy a leer todo el librito. Como el librito es cortito, terminé, ¿no? Y al final dice: ¿quiere recibir su sanidad? ¿No? Termina el librito. Todo estaba escrito ya para yo leerlo, nada más. Me aliviaron el asunto, ¿no? Entonces me dice él: quisiera, pero... Y empieza a llorar. ¿Qué pasa, señor Verde? Es que no me siento digno, me dijo. Porque en el pasado yo estuve en la cárcel, me dijo, y sufrí una condena. Y esa condena fue de 10 años, algo así. Fecha en la cual, bueno, en todo ese periodo la mujer ya estaba pues en otro plan, ¿no? Y me dijo: ¿y por qué? Porque le involucraron, o él también, algún asunto de drogas. No me siento digno. Y me repetía varias veces: no me siento digno. Y recuerdo que se levantó una osadía en mi corazón y le dije: señor Verde, ¿cómo se atreve usted a desperdiciar o a restar en menos la gracia del Señor Jesucristo? Le dije, y poner por alto lo que usted vivió cuando Él ya lo perdonó. Y él reaccionó y me dijo: usted ahora tome todo aquello que le pertenece. Usted no desprecie la gracia del Señor Jesucristo porque lo está deshonrando. Creo que esas palabras movieron a él, que dijo: ya, Señor, perdóname, me dijo. Ahora sí recibo y todo lo que quieren. Y fue tal la sanidad que a mí me asombró, porque yo pongo mis manos y cierro mis ojos, y cuando de repente suelto ahí y él salta de la cama, ¿no? Y yo digo: wow, ¿qué ha pasado? Pero este acto de la sanidad que él tuvo, la esposa cuando viene y se asombra, echa a llorar y me dice: quiero recibir a Jesús. Esa señal para ella la convenció de que Dios es real, porque los médicos le habían diagnosticado que no podía movilizarse, que no podía moverse, que tenía que estar postrado en cama. Y algo más, a veces nosotros no nos imaginamos qué hay después, pero Dios tiene un plan, así como con nosotros, para las personas. Esta mujer llamada Nancy, un día va a mi casa y me dice: te voy a contar, Flor, que tuve un sueño y me vi
parecía un demonio que echaba chimeneas fumando. Y dije, no quiero verme así. Y dejé el cigarro. Esta mujer terminó con la persona que años estaba. Y se volvió una mujer evangelista. ¿Qué es más? Que cuando yo iba a visitarla, porque yo salía de la universidad, ¿no? A mí me ministraba ya. Realmente, yo salía, pero power, ¿no? Decía, wow. Porque me contaba testimonios que a la vecina, todos sabían de la cuadra de Nancy. Y era una mujer, quiero que piensen un poquito en este relato, que a nuestros ojos a veces podemos tener conceptos religiosos y decimos, esta mujer que va a cambiar en la vida. Pero cuando recibió a Cristo se volvió la mujer más pura y santa, que ni siquiera había memoria para ella del pasado. Es más, su esposo le perdonó, y su esposo oraba por ella. Y ambos tenían una lista. Yo cuando iba me decían, mira la lista que tengo de la señora, la casera, tal, de todo el mercado, que oraban por ellos, porque una vida más alcanzada por el poder del Señor, me decía. Yo decía, wow, realmente cómo puede impactar. Y yo no quería ir mucho, pero me fui con mi librito, gracias a Dios por el librito, a leer, ¿no? Porque Dios te ama tanto a ti, pero que ama también al vecino, a la vecina que aún no conoce de Él. Porque quiere que tú seas el canal por el cual tú te extiendas en el reino del Padre, pero llevando la vida que habita en ti, respaldada en la autoridad que habita en ti, para ir a anunciarles del poder que habita en ti. Amén. Y así fue. Este hombre, señor Werner, caminaba, y como era un suizo, en Suiza tienen la costumbre de caminar largo, que tenían montañas. Él sí iba desde Poloribia hasta Miraflores y volvía. Y su esposa me decía, creo que está exagerando mi esposo, camina como si estuviera en Suiza. Sí, le decía, hermana Nancy, tiene que también ser prudente. Está bien que está sano, pero iba a caminar. De verdad. Y yo decía, no toma carro, se va a pie. Porque era un hombre así, o sea, a veces muy radical en sus ideas. No, porque yo ya estoy sano y tengo que caminar. Wow, ya. Entonces, esas cosas, yo decía que realmente tuve la oportunidad de estar en el velatorio, en el sepelio de ella, de Nancy. Fue una capillita, y en esa capilla las hermanas de Nancy me llaman, me dicen, Flor, me gustaría que des una palabra. Y empiezo a hablar del testimonio que no sabían de ella. Y fue tal que hasta himnos del Señor empezaban a salir, a brotar, y la gente empezó a adorar al Señor. Estaba en una capilla católica, ¿no? Y todo estaba allí, en un unísono, la presencia del Señor se manifestó, recibieron a Jesús, y después venía el sacerdote. Ya había ganado territorio por ahí. Pero salí me conmovía saber que una vida ganada, conquistada por el Señor, realmente el impacto que puede tener después. Y hay muchas cosas en las que Dios, siempre digo, Dios es más que un pedagogo. Nos va a capacitar, nos va a formar, nos va a mostrar, y a veces nos va a decir, no son tus formas, es la forma que yo tengo para ti. Qué maravilloso, papá Dios. Esa es la número 2, una de las cosas que estorba recibir la sanidad, como el caso del señor Werner, era que él se sentía indigno de un pasado. Y yo te digo, mi hermano, mi hermana, deslígate, libérate de eso, de ese pasado. Mucho menos esté en nosotros el dedo acusador. Ah, yo conozco a la persona tal, y aquí el hermanito, hermanita que era así. ¿Saben qué? Callemos.
Porque no está en nosotros juzgar la vida cuando esa vida ya ha sido juzgada en la persona de Jesucristo. Amén. Y esa vida dice que es santa y pura. No te metas con la justicia de Dios en Cristo Jesús para esa vida. Por eso es muy importante saber, conocerlo a Él. Su justicia. Su justicia es en Cristo Jesús. No es nuestra justicia, es su justicia. Amén. Me van diciendo cuánto queda de tiempo porque... Ven. Número 3. ¿Qué otro enemigo puede obstaculizarnos? La falta de perdón. La falta de perdón. Ahora, la falta de perdón es como un veneno que uno se toma, porque nos ata a un pasado, a una situación o a una persona que la verdad es que la persona está haciendo, ya sigue su vida, pero estamos ahí, las emociones ligadas, atadas, que necesitamos ser libres. La palabra de Dios tiene ese poder, la vida de Dios que habita en nosotros y reside dentro, es la que nos lleva a que nos desliguemos de eso, a perdonar, a soltar ligaduras. Y muchas veces no nos damos cuenta, estamos dándole, desgastando energía en aquello que pasó, poniéndole peso en las palabras de una persona que dañó. Cuando a eso Dios no le agrada, ¿por qué? Porque estamos tan enfocados en eso, en lugar de ponerle el peso a Dios, a su palabra y a aquello que Dios dice de nosotros. Jesucristo dijo muchas veces a sus discípulos acerca de la falta de perdón o el perdonar. En muchas oportunidades, Él dice en Lucas 17, del 3 al 4, si alguien peca contra ti, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y 7 veces al día vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. Y a veces nos hacen pensar, a veces la psicología nos dice, no, pero cuidado, tanto perdón y le estás dando mucha, ¿no? Le estás reforzando a que pueda seguir haciendo. Sí, pero Dios te da la sabiduría también. Te da esa sabiduría para hacerlo. A mí me ha pasado en momentos en que a veces me han dicho personas, ¿no? Feo, ¿no? O no vengas por aquí. Entonces, yo he optado y a veces le decía, Señor, yo voy y doy una ofrenda. Porque la palabra dice, bendice a los que te maldicen. Porque yo sé que ascuas de fuego amontona sobre su cabeza, vergüenza, pero hay algo que va a pasar que esa persona dice, le trato mal, pero me responde, me está mostrando algo que yo no tengo. Y me ha pasado. Mi carne me dice, no lo hagas, mira. No, yo quiero hacerlo en obediencia a su palabra. Y Dios abre camino, de pronto las personas cambian. Pero también orar. Porque no está en nosotros el estar juzgando. A veces hay un trasfondo en las personas que no lo sabemos, pero Dios que lo sabe nos quiere llevar para administrar esa vida. Yo recuerdo, yo me fui a un colegio que le pedí la oportunidad al Señor, un colegio del consorcio católico. Y yo le dije, Señor, yo estudié ingeniería, luego administración, luego pasé a ser docente, ¿no? Pero yo no estudié docencia, pero le dije, Señor, ábreme puertas para predicar tu palabra, porque yo quiero predicar tu palabra a jóvenes. Así se lo dije al Señor, ábreme puertas en un colegio.
Y se supone que en un colegio tú tienes que haber tenido formación de educación. 1. Y dije, a mí me importa, mi excusa va a ser enseñar las matemáticas. Y claro que como estudié ingeniería, pues todas las matemáticas ya las tenía, ¿no? Pero siempre tenía clases particulares, pero no con un grupo. Mi hermano, cuando llegó a ese colegio, era un colegio de atención personalizada. Es decir, 12 hacían como 30. Chicos de otros colegios que eran expulsados, ese colegio era su última instancia, lo recibían. Ya se imaginan, hermano, realmente había chicos con muchos casos diagnósticos psicológicos, ¿no? Con Asperger, borderline, limítrofe, había un chico con esquizofrenia que era delicado. Estaba en una población que decía, wow. Y especialmente había un chico llamado Alejandro. Y justo me ponen a mí de tutora de quinto de secundaria. Que como les hablaba de rato en rato la palabra, empezaba a lanzar palabras soeces, me restaba la autoridad. O sea, yo dictaba la clase, pero tenía que estar mirando así, volteando. Algo que enseñaba, me dijo, cállate. Así, paraba toda la clase. Y él seguía hablando, hablaba con los demás compañeros como para que no le hagamos caso y hagamos lo nuestro, ¿no? Un desorden. Yo me sentí impotente, hermano, porque yo no tenía una formación, es más, ni de ser tutora. Yo a veces iba y le corría a la promotora y le decía, necesito saber, pero... Y todavía, como sabían que yo era cristiana, y Dios me permitió hablar la palabra en la formación. Eso fue el deseo de mi corazón, pero yo no sabía a qué mundo me estaba yendo, ¿no? Estaba yo siendo expuesta. Y la que me hacía la promotora me dice, ¿qué haría Jesús en su lugar? Es la única palabra que me decía para no ir al salón. ¿Qué haría Jesús en su lugar? Vaya a su clase. Y todas las veces, yo iba a mi casa, literalmente, hermano, lloraba. Había momentos en que quería a veces reaccionar, no, esto ya se acabó, que esto, que no. Ya después les contaré mañana que tomé la decisión de renunciar, que ya ese es otro tema, ¿no? Pero Dios tiene planes. Y recuerdo que un día ya era pues insoportable, yo estaba así, parecía que estaba, cállate, y un día me lanza una vulgaridad, una palabra soez, oye misa, vete a la, no lo voy a pronunciar. Y yo dije, uy, Dios mío, yo estaba, entonces ya para mí fue un motivo de orar por él. Señor, yo no puedo con esto, dije, Señor, es más, quiero salir, pero yo te pedí para predicar tu palabra y me han abierto puertas, y ahora ¿y esto? Señor siempre es un pedagogo que nos va formando, no nos va a dar el camino facilito, nos va a llevar esos caminos para que nosotros soltemos la autoridad que tenemos. Amén. Y seamos guiados por el Espíritu Santo. Amén. Recuerdo que pasaron días y una mañana que había recibido la palabra del Señor, me sentía pues, ¿no?, esa presencia de Dios, la paz, me empoderaba y decía, ay, me voy al salón, y otra vez Alejandro. Ya, apúrate pues, termina, me decía. Yo volteé, Alejandro, ya cállate. Y en el momento que volteo, era como que sus palabras no me rebotaban, no me afectaban. Mis emociones ya no estaban. Y de pronto me sale una palabra del Señor, que era una palabra de conocimiento. Gracias a Dios por el Espíritu Santo. Amén. Y le dije, Alejandro, tú no tienes nada contra mí, pero tú tienes algo contra la autoridad como mujer que yo represento. Porque de pronto empezaba a soltar las palabras, porque seguro en tu casa. Le dije, tú tienes una bronca con la autoridad de tu casa, por la forma como te corrige. Y todos en el salón se quedaron callados y dicen, ¿cómo sabe la Miss que desde pequeño tu mamá te cachetea, que tu mamá te maltrata? El chico se quedó así.
calladito, desde allí nunca más me lanzó una palabra. Es más, se vio expuesto ante los comentarios de algunos compañeros que sí conocían su vida. Y ese alumno, al terminar el año, él andaba con un pantalón que casi se le caía, antes caminaban así. Luego se cae. Y yo le decían, oye Alejandro, juntos, no, porque si juntos ya sabes qué pasa. Y me acuerdo que los tutores teníamos que terminar la graduación y me dicen, Miss, usted no tiene bronca conmigo, ¿no? Me decía, porque ellos hablan así, ¿no? No, hijo, no tengo bronca. Ya pues, le quiero pedir perdón. Así. Y yo le dije, ay Señor, no me esperaba. Dijo, Miss, yo era el que le ponía chinches debajo en la silla. Todo lo que me hacía él me contó. Miss, ¿te acuerdas que ponía también pegamento en la manivela de la puerta? Y ahí poníamos varias cositas raras. Sí, pues ponían pelos, encontraba, yo no podía tocar. Ese era yo mismo. Y yo le dije, hijito, yo no tengo bronca contigo. Quiero decirte que papá Dios te ama mucho. Me agarra así el brazo. Bien, Miss, gracias, Miss. Y se fue. Esos son uno de los recuerdos que a veces, si bien visto en cuanto al tema del perdón, que esas vivencias Dios, yo no las cambiaría por nada, porque sé que Dios trató también conmigo para saber esperar, para saber también en Dios, en su amor, soportar al que está débil, que ha vivido trasfondos conflictivos, para saber tener la paciencia y decirle, sí puedes, porque Dios quiere alcanzar esa vida, pero en su amor, como dijo mi hermana Rosa, la compasión de Dios te lleva a que tú puedas ir más allá de tus ojos naturales, porque esa vida puede estar agonizando por dentro y está pidiéndote sin decírtelo, ayúdame. Y de esto se trata, que a veces una determinación o decisión de dar un paso de fe, de ir a aquel vecino o vecina que te dice algo diferente y tú le dices, ¿sabes qué? Te quiero bendecir. Ese puede ser el acceso, la puertita de entrada para que esa vida te escuche. Y eso está en nosotros, porque el reino es un reino. Jesucristo lo hablaba mientras anduvo en la tierra, y gloria a Dios porque el reino habita en nosotros, porque hay un rey dentro de nosotros. Y Dios quiere que ese reino sea manifestado, alcanzando con el amor, con el perdón, que nada nos pueda estorbar a nosotros para recibir la sanidad, ni también que otros sean impedidos en recibir. Amén, hermanos. ¿Me queda tiempo todavía? 5 minutos. Esa es una de las cosas. Por eso muchas veces el Señor Jesucristo siempre habló principios del reino. ¿Cómo opera el sistema del reino de Papá Dios? Porque en ese entonces todavía no habitaba dentro de la vida de las personas, porque necesitaba de un sacrificio para que sea consumado el sacrificio y poder tener nosotros el acceso a ese reino. Pero siempre habló y mostró cómo opera el reino de Dios. Y esto tenemos que aprender. Él dijo en Mateo 7:2, porque de la manera que juzguéis seréis juzgados, y con la medida que midáis se os medirá a vosotros. Ahora, esto no está hablando de que Dios Padre te va a juzgar. No tiene nada que ver. Es a veces en nuestra interacción en esta tierra, que a veces lo que sembramos, si juzgamos a otros, de pronto van a haber personas que nos van a juzgar también. Porque hay una ley operante de la siembra y la cosecha.
Lo que los jóvenes le llaman, ¿ves? El karma, el karma. Cuando me hablan así, el karma, ¿qué es el karma? Y después tengo que estar a la vanguardia, atenta, buscando, ¿qué? Porque tengo que hablarles a los jóvenes. Exacto. Que esto se parece a la metafísica. No, no, no. Hay algo, un reino espiritual, y hay otro que es la energía que opera. Eso es algo de física cuántica. Yo te voy a decir ese tema. Pero no me digas lo que es la vida. Y es maravilloso entender. Y aún cuando sepan los chicos, dice el karma, cuando siempre cosecha, se llama hijito. En la Biblia siempre cosecha, porque hay un Dios creador. Y esto es parte de lo que muestra la palabra principios del reino. Vemos acá número 4, llevando también una de las cosas que puede estorbar nuestro creer o recibir, son a veces nuestra propia justicia. Conceptos, argumentos arraigados de manera religiosa. No, yo creo que merezco ser sanado porque yo hago esto, yo oro, yo ayuno, yo hago toda una lista. Romanos 10, del 3 al 4, el apóstol Pablo menciona, esto es lo que entendían los judíos, que ellos establecían su propia justicia y no según Dios. ¿Sí? Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley, ¿qué es? Cristo. Es el fin, el término, el conclusión. Para justicia a todo aquel que cree. Esto fue dicho en un contexto, dicho a los judíos, que los judíos, por su religiosidad, se creían dignos de recibir en la justicia que ellos creían por obrar. Y aún nosotros no merecemos la sanidad por nuestro obrar en absoluto. Es por causa de aquel que nos hizo dignos, merecedores, porque Él es nuestra justicia, Jesucristo. Para que nosotros establezcamos nuestros pensamientos, nuestra alma esté ligada a esa realidad en Cristo, de que es por su justicia, es por lo que Él hizo, no por lo que yo haga o hice o debo de hacer, para yo recibir de Él y tomar y echar mano. ¿Cuántas veces nos tenemos a veces que tener que recordar esto? Porque a veces pasa, ¿no? Ciertas formaciones religiosas se impregnan ahí, ¿no? Y otra vez vuelve, ¿no? Y nos desvinculamos a veces de esa justicia. Y bueno, quiero respetar el tiempo también. Amén, hermanos. Mañana continuamos. Gracias, pastor.